Presenta tu informativo El Micrófono, un programa donde informamos con todo el acontecer de Lima Sur con la conducción de Jesús Valencia. Presenta tu informativo El Micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Iniciamos tu programa El Micrófono con Jesús Valencia a través de televisión digital Rixi Perú. Ya estamos al aire. Pueden compartir, pueden comentar también aquí en nuestro canal de televisión. Y ya estamos justamente el día martes 9 de febrero de 2021. Ya hemos podido constatar en todos los medios de comunicación el traslado de las vacunas a la primera región de Huánuco, que es la más azotada en esta segunda ola. Además, también hoy ya el cuerpo médico han sido vacunados ya en la capital y esa empieza la distribución y mañana será distribuido también con las regiones de Piura, Tumbes, entre otras provincias, que serán trasladados estas vacunas del COVID-19 que fueron trasladados de China a nuestro país. Así iniciamos nuestro programa porque el día de hoy tenemos un invitado especial, al general Daniel Urresti, del partido de Podemos Perú, que vamos a conversar. Usted también puede compartir, puede hacer sus preguntas a través de las redes sociales, quien le damos la bienvenida a Daniel Urresti, candidato a la presidencia por el partido Podemos Perú. ¿Cómo estás, señor Urresti? Buenas tardes, bienvenido a tu programa El Micrófono. Buenas tardes, Jesús, muchas gracias por su invitación, muy amable. Sí, justamente sabemos que tiene una agenda recargada, pero tenemos media hora para que usted nos dé a conocer su plan de gobierno y queremos saber también cuántos conformaron el trabajo de su equipo de especialistas para hacer este plan de trabajo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, mire, el plan de gobierno lo comenzamos a trabajar en el mes de junio. Primero nos dedicamos a buscar quién podría ser un economista que tenga reputación internacional y nacional, y lo encontramos justamente en Carlos Anderson. Y con él escogimos a 45 especialistas en diferentes campos para realizar un plan de gobierno que es el más ambicioso de los que se han presentado y que solamente presenta soluciones, no diagnósticos, y que cualquiera lo puede leer y entender fácilmente. Se basa en nuestro plan de gobierno en la premisa: ¿cuál es la situación del país? En los últimos 30 o 40 años, los presidentes han sido colocados por los grupos de poder. No hablo por las grandes empresas que no tienen nada que ver, sino con los grupos de poder reales que consolidan, toman grandes empresas, entre ellos todo lo que son medios de comunicación. Los medios de comunicación están en 3 conglomerados que tienen los mismos dueños. Entonces, ellos son los que nos inducen a votar por alguien, por uno de sus candidatos. No les interesa a ellos gastar 3, 5, 10 millones de dólares porque saben que van a recuperar lo que inviertan, van a recuperarlo, pero largo. ¿Por qué? Porque el único que puede dar contratos por 100, 200, 1000, 3000, 5000 millones de dólares es el Estado. Entonces, a ellos les interesa poder determinar qué obras se deben realizar en el país. Y eso hace que finalmente los presidentes que hemos estado eligiendo en el tema económico solamente sean unos títeres en Palacio, títeres que están agarrados del cuello, que no pueden poner la prioridad en el gasto. Esa es mi gran ventaja con los demás candidatos, que yo no tengo en este momento ningún grupo de poder que me apoye, al contrario, todos los grupos de poder económico me están atacando por todos lados, porque saben que es inevitable que yo esté en segunda vuelta, saben que es inevitable que yo sí ponga prioridades al gasto, y de ahí parte nuestro plan de gobierno. Nuestro plan de gobierno busca, en primer lugar,
como gran obra de los 5 años, ponerle agua y desagüe a todo el país, a todo el país. Y acá, en Lima particularmente, no solamente agua y desagüe, sino todos los muros de contención, los accesos a todos los asentamientos humanos. No es posible que el 45%, es decir, 4,5 millones de peruanos aquí en Lima estén sin agua y desagüe. Eso no puede ser, que no tengan acceso, un acceso asequible hasta el sitio donde vive. Y eso se puede lograr, o sea, debemos gastar la plata en eso, no en obras elefantiásicas como por ejemplo la carretera interoceánica. ¿A quién ha beneficiado esa carretera que ha terminado, comenzó con 8,000 millones de dólares y terminó después de 3 periodos costando más de 30,000 millones de dólares? ¿A quién ha beneficiado? A nadie, porque pasan 40 camiones diarios. La refinería Talara comenzó costando 3,000 millones de dólares, va en 7,000 millones de dólares y hace 2 semanas el gobierno ha autorizado que pueden endeudarse Petroperú por 1,000 millones más. ¿Hasta cuándo vamos? El metro de Lima, 5 años y han avanzado 5 kilómetros. Comenzó con 5,000 millones de dólares. ¿Cuánto va? En 8,000 millones y han avanzado solamente 5 kilómetros de 178 kilómetros. Es decir, 1 kilómetro por año van a terminar dentro de 178 años. O sea, ese tipo de obras no es las que requiere en este momento el país. El país lo que requiere en este momento es lo siguiente: agua y desagüe para todo el mundo. Y en los asentamientos humanos, las pistas y los accesos. Eso es los muros de contención, etcétera, pero a escala, o sea, en todas las laderas hay que tratarlas como una sola, no por sectores. Muy bien, ¿cómo vamos a lograr darle trabajo a la gente? El trabajo es sumamente importante porque sin trabajo no hay consumo, sin consumo no hay producción, sin producción las empresas están paradas. Entonces, ¿cómo vamos a darle trabajo a la gente? Primero, las grandes empresas no tienen de qué preocuparse porque ellos tienen reactiva 1 y reactiva 2 y si necesitan más ayuda se la daremos porque lo que buscamos es que las grandes empresas no solo vean el mercado interno del país, sino que comiencen a vender hacia afuera. Finalmente ellos dan puestos de trabajo a los peruanos, nos dan el 25% de la PEA, trabaja en las grandes empresas, pero el 75% de la PEA trabaja en las micro y pequeñas empresas. Y las micro y pequeñas empresas tenemos más de 3 millones en el Perú. ¿Cuáles son las micro y pequeñas empresas? Todos aquellos emprendimientos que dan trabajo a más de 2 personas. Estamos hablando de la bodega de la esquina, del restaurante, del chifa, de la pollería. Estamos hablando de la cevichería, del taller de bicicletas, del taller de mototaxis, del taller de carros. Estamos hablando de todas estas personas que son pequeños empresarios y que no tienen quien les preste. Los bancos nunca le van a prestar. Y las cajas y las microfinancieras ya no tienen de dónde prestar. Por eso es que nosotros vamos a crear un fondo de 1,000 millones de dólares, un fondo soberano. ¿Para qué? Para hacernos socios de las microfinancieras y de las cajas hasta un 20% con la finalidad de inyectarles dinero líquido, o sea, dinero, no garantías, sino dinero. De tal manera que con el apalancamiento bancario pueda esto llegar hasta 11,000 millones de dólares. Estas cajas son los especialistas en prestarle a la carpintería, de prestarle a las ferreterías, etcétera, para que puedan recuperar su capacidad de trabajo. Mientras tanto, mientras ellos se recuperan, nosotros entendemos que tenemos que darle trabajo a la gente, el gobierno, por lo menos 1 año, año y medio, porque el trabajo se lo tiene que dar la empresa privada, no el gobierno. Claro. Esta oportunidad sí, pero mediante empresas u obras que tengan, que sean productivas. Por ejemplo, vamos a comenzar con agua y desagüe en todo el Perú. Ahí podemos dar fácil 1 millón de trabajos a mano de obra no calificada. Vamos también a tener una serie de emprendimientos, como por ejemplo preparar a las principales ciudades del país en lo que es turismo, para lo cual vamos a necesitar mucha mano de obra también.
para preparar el país durante estos 2 años, mejorar los lugares turísticos para cuando regrese el turismo, que será en 1 año y medio, 2 años. De esta manera vamos a hacer que la economía vuelva a resurgir. Si logramos dar trabajo, tienen un ingreso, pues inmediatamente va a comenzar a haber gasto, va a comenzar a haber compras, comienzan a reactivarse poco a poco las empresas y las empresas comenzarán a contratar a la personal que despidieron. Por ejemplo, una peluquería tenía la dueña y tenía 3 empleadas, ahora se acaba la dueña sola porque ha tenido que despedir a las 3 empleadas, por ejemplo. Igual en la ferretería, estaba el dueño, estaba el hijo y 3 empleados, ahora está el dueño y el hijo máximo, porque ellos mismos están cargando, haciendo todo porque no pueden pagar este sueldo. Esas, vamos, y aparte el pago de la deuda interna que tiene el país. ¿De dónde va a salir el dinero? Pues se preguntarán muchos. Aparte de que no vamos a hacer grandes obras faraónicas, vamos a evitar el robo descarado. Hace 2 semanas y media salió la Contraloría de la República con el Ministerio Público a presentar su informe. Durante el año 2020 nos han robado en base a las adendas, en base a la corrupción, 23.000 millones de soles, 7.000 millones de dólares. ¿Dónde están los equipos de investigación de los canales de televisión, de los medios, averiguando quién se ha robado esa plata? Nadie se rasga la vestidura, nadie se escandaliza por eso. De dólares. ¿Por qué? Porque estos dueños de los medios son los dueños de los conglomerados y son finalmente ellos los que se están levantando al Perú en peso. Nosotros, y en eso gastan el dinero, nosotros no vamos a hacer eso. Primero, vamos a reducir el número de ministerios. Segundo, los ministerios van a servir, no van a realizar ninguna compra, se olvidan de hacer obras, van a ser solamente normativos y van a ser fiscalizadores de las políticas públicas de su sector. Vamos a claro, es decir, que va a crear otro ministerio. Así es, el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, que va a ser el único que va a realizar obras públicas. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que ahí sea el presidente, en este caso el que habla, el que decida en qué debemos gastar y en qué no. Y ahí es donde vamos a hacer las obras justamente de agua y desagüe y todo lo que se necesita, los pequeños agricultores, también para los pescadores artesanales, etcétera. El presidente es el que tiene que decidir en qué gastar y no vamos a gastar en obras que finalmente no nos benefician a todos. Exacto. Y eso es importante. Ahora, la deuda interna también incluye el problema de las AFP. El año 2020, que todas las empresas han perdido, ¿quién creen que son las únicas empresas que han ganado? Las 4 AFPs que hay en el Perú. ¿Y cuánto han ganado? 414 millones de soles. ¿Y cuánto recibieron en aportes? 1.200 millones de soles. Es decir, ellos ganan 1/3 de lo que reciben. O sea, eso es inconcebible. Entonces, miren, a partir del 28 de julio, yo voy a pedir que me den facultad legislativa. Y lo primero que vamos a hacer es aprobar la ley que permita que aquellos que ya no están aportando a las AFP voluntariamente puedan recibir su 100%. Número 2, aquellos que han aportado a la ONP y no han cumplido sus 20 años, pueden haberse quedado con 19 años, vamos a comenzar con el cronograma para irles devolviendo su dinero. Y los fonavistas, de igual manera. ¿Y de dónde va a salir este dinero? Este dinero va a salir de lo que no se va a ir en corrupción. Nosotros no estamos dispuestos a perder 7.000 millones de dólares cada año. Eso no lo vamos a permitir, porque al haber un solo ministerio que tenga el gasto, va a poder estar la Contraloría en un solo lado y el Ministerio Público también. A la Contraloría vamos a dar el presupuesto que requiera para que acompañe cada proyecto. Porque si vamos a hacer una fuente, la Contraloría necesita contratar un arquitecto y un ingeniero que vea si lo que están haciendo en el anteproyecto y el proyecto es correcto o no.
y así pueden ellos ir trabajando desde el comienzo. Vamos a acabar con este robo. En mi gobierno no va a haber adenda. Yo no voy a firmar una sola adenda. Justamente, sí, candidato, justamente queremos abordar ese tema de las adendas, porque muchas obras que se han dado en gobiernos anteriores han terminado pues con una inversión inmensa, ¿no? De un presupuesto inicial. Y estas adendas también generan un tema de la lucha contra la corrupción. Ahí queremos también que usted nos diga, como candidato, su plan de gobierno comprende más de 122 hojas de su plan de gobierno de Podemos Perú, pero quisiéramos que nos diga 3 medidas económicas. Es importante lo que usted manifiesta en las obras, ¿no? Las adendas. Sí, mire, las adendas se dan porque se hace de la siguiente manera. El presupuesto que se distribuye a los sectores siempre es más o menos lo mismo, de más o de menos, pero se distribuye aproximadamente un 60% del presupuesto nada más. Entonces, por eso es que los profesores, los médicos nunca reciben aumentos, porque le dicen, el próximo año nos van a aumentar el presupuesto. Mentira, nunca les aumentan. En los últimos 40 años jamás les han aumentado. Siempre es constante, un poquito más, un poquito menos. ¿Por qué? Porque detrás de ese presupuesto hay un 40% aproximadamente entre 20 y 27 mil millones de dólares que se separan y se asignan solamente a los ministerios que son privilegiados, transporte y comunicaciones, vivienda, agricultura, qué sé yo, para hacer obras que no benefician a todos. Por ejemplo, al Ministerio de Energía y Minas, para que haga, ¿qué cosa? La refinería de Talara. ¿Cuántos años van haciendo la refinería de Talara? No se sabe qué va a servir, no se sabe cuándo lo van a acabar. Comenzó con 3 mil millones de dólares, va en 7 mil millones de dólares. Se han dado permiso para conseguir 1.000 millones más. Entonces, todo ese dinero, ¿por qué se tiene que gastar en cosas que realmente no benefician a todos? ¿Por qué? ¿Por qué no se piensa en que la población lo que está reclamando es agua y desagüe? La población está reclamando pistas y veredas. La población necesita un sistema de salud que tenga un primer nivel. Ahí también vamos a dar gran trabajo porque vamos a gastar lo que sea necesario para tener un sistema de salud que responda a todos los peruanos y que sea gratuito. ¿Qué necesitamos? Necesitamos las postas médicas, los centros médicos o policlínicos del Estado, que sean el primer cordón donde vaya la gente, pero que sean organismos, es decir, que tengan una instalación, personal especializado y el material, la medicina. ¿Por qué? Porque solamente ellos pueden derivar a los hospitales. Actualmente te pica el ojo, te vas al hospital desde las 2 de la mañana a hacer cola, porque no tienes a dónde ir. Entonces los hospitales todos los días pues se ven sobrepasados. Entonces tú puedes estar haciendo cola 2 meses y ya se te curó el ojo, se te cura el ojo y nadie te vio. Y si te dan cita para dentro de 3 meses. Eso se tiene que acabar y ahí tenemos que invertir lo que sea necesario. Hay plata, lo que pasa es que se le están gastando en lo que no debe para robársela. Entonces, ahí también va a haber mucho trabajo en este sistema que va a ser único. En lo de seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana, pues ustedes saben cuál es el problema. ¿Tenemos comisarías? No es la suficiente. ¿Dentro de las comisarías hay el personal necesario? No. Dentro de las unidades especializadas, investigación criminal, SWAT, emergencia, ¿tenemos lo suficiente? No. ¿Por qué? Porque hace muchos años la gente que puede patrullar, o sea, los policías que patrullan, es 115.000 y los 120.000. Nunca pasan de ese número. ¿Por qué? Porque todos los años salen de la policía, de las escuelas de policía, por decir, 8.000 alumnos que se gradúan de suboficiales. Pero hay gente que cumple 30 años de servicios y esos se van de baja. Se van de baja jovencísimos, con 48, 40, 49, 50 años. ¿Y por qué se van de baja? Porque ya reciben su pensión completa y se van de baja para trabajar en otra cosa. Nosotros hemos hecho un estudio, hemos hecho focus group con ellos y ellos estarían dispuestos a quedarse si se les asigna un bono de 1.200 soles mensuales no pensionables. Con eso evitaríamos que se vayan de baja tanta gente. Entonces,
Salen 8.000 policías y se van de baja 1.000. Efectivamente sí crecemos en 7.000. Entonces, en los 5 años nosotros esperamos llegar a contar con, por lo menos, con 150.000 policías. La Claro. logística, Ajá. los policías en el Perú necesitan 10.000 patrulleros. ¿Cuántos tienen? 3.500 a nivel nacional, operativos. Por eso en Vía El Salvador, cuando ven un patrullero, pucha, que es como sacarse la tinta, porque no tienen, pues. Vía El Salvador tiene aproximadamente, creo, si mal no recuerdo, 60 patrulleros. ¿Y cuánto necesita? Como 360. O sea, le falta 300 patrulleros para que puedan efectivamente realizar su plan cuadrante. ¿Y con qué lo pueden Ujú. hacer? Y si no hay el personal. Tenemos que inmediatamente los choferes. Es lo primero, mientras llegan los vehículos, tenemos que contratar choferes que deben en 6 Claro. meses ya estar preparados para manejar un patrullero. Así que de eso no se preocupen, porque la seguridad ciudadana es algo que yo manejo totalmente bien. Claro. Vamos a lograr General. que todo el Perú disminuya totalmente lo que es la inseguridad ciudadana. Vamos a cerrar. Tengo yo 2 proyectos de ley que he presentado desde la primera semana que me dijeron y hasta ahora no entran al pleno. Uno es, Claro. General Oresti. Sí, general Oresti, en las redes sociales ya nos comentan en la transmisión en vivo, usted será un presidente sin grupo de poderes, lo que usted viene cuestionando. Además, nos piden una pregunta de las redes sociales, si usted se bajaría el sueldo y también la de suministros en un eventual gobierno de Podemos Perú. claro, pero sí, miren, yo como congresista no cobro un centavo, yo estoy viviendo con mi sueldo, con mi pensión de militar. O sea, Ujú. que cuando tú tienes un trabajo en el Estado, que en este caso sería congresista, tienes que renunciar a uno de tus sueldos, puedes recibir uno. Entonces los militares que han llegado al Congreso renuncian a su pensión, suspenden su pensión y reciben el sueldo de congresista. Yo he hecho al revés, he rechazado mi pensión de congresista y sigo recibiendo mi pensión de general retirado. Entonces, al Congreso no llegan 130 sueldos, llegan solamente 129. Para Urresti no llega un solo al Congreso, ¿me entiendes? Ujú. Yo sigo viviendo con mi pensión de general. Ese no es el problema, porque si tú, yo dejo de cobrar, los ministros le digo que no cobren, que trabajen ad honorem, ya, ¿cuánto suma? 200.000, nos están robando 7.000 millones de dólares. Eso es lo que tenemos que evitar, que nos sigan robando descaradamente. Vienen los grupos de poder, esos que todos los días en los noticieros, en los canales grandes e importantes, todos los días entrevistan a los mismos, a sus candidatos. Ellos no chocan con sus candidatos. A mí sí, me dan por todos lados, me Ujú. invisibilizan. Ellos que son los dueños de las encuestadoras, ellos que alquilan las encuestadoras y que sacan en las encuestas, la arreglan como quieren, a mí me atacan, me dan por todos lados. Eso quiere decir, ¿no? Lo que se dice mucho en la calle. Los perros, Sancho, los perros ladran, señal de que avanzamos. Los grupos de poder conmigo no solamente están ladrando, están aullando, están mordiendo. No saben qué hacer para bajarme, para sacarme de carrera, porque ellos ya en sus encuestas saben que yo entro de todas maneras a la segunda vuelta, que lo más probable es que yo llegue a ser presidente del país. Y Ujú. las AFP, por ejemplo, ¿ustedes creen que les conviene que yo llegue? Les conviene a las AFP que llegue, les conviene a este grupo de poder que aparte de ser dueños de las AFP son dueños de los bancos, les conviene que la ley de usura que estamos dando nosotros, les Claro, conviene. Ustedes claro, ahorran general. Sí. por Falabella y cuánto les pagan por sus ahorros, pero vayan a comprar un televisor. Un televisor cuesta 1.000 soles y se lo dan en 12 meses y terminan ustedes pagando 2.000 soles, es decir, pagan el 100%. Eso es General, usura. ¿se considera enemigo de grandes empresas y de los bancos? No, 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 no. Me considero enemigo de los monopolios y de los oligopolios, que es diferente a ese conglomerado. Las Ujú. grandes empresas hay que apoyarlas porque nos dan el 25%.
Pero no podemos permitir, por ejemplo, que todas las farmacias del Perú tengan un solo dueño, como actualmente. Entonces ese es un oligopolio. Todas las farmacias del Perú, todas las cadenas que había, Farma, etcétera, todas tienen ahora un solo dueño. Entonces ponen el precio que quieren, pues. ¿Me entiendes? Eso, en contra de eso sí tengo que estar. Todas las cervezas del país, todas, sin excepción, un solo dueño. Entonces, ¿qué competencia hay? Es igual con lo tenemos cuatro bancos nada más. ¿Qué competencia puede haber? Tenemos que abrir la competencia, igual para lo que es el pago previsional. Aquí solamente tenemos las AFP y la ONP. Sin embargo, en otros países hay una gama increíble de opciones para que tú puedas ahorrar. Ahora, en nuestro plan, nosotros para la formalización y para también ver la parte previsional, tenemos lo que es el RUC universal. A los 18 años, junto con tu cuenta de ahorros del Banco de la Nación y tu DNI, RUC. ¿Qué significa? Todos pagamos impuestos, todos pagamos 18% de impuestos. Cuando compras una gaseosa, cuando compras gasolina, lo que compres, pagando 18%. Sí. General, el tiempo es corto y nos va ganando los minutos. Usted es un militar y queremos conocer cómo ganamos la guerra a esta pandemia. ¿Usted va a continuar con la política de salud actual? ¿Mantendría como ministra a Pilar Marcetti? No. Los equipos tienen que renovarse, definitivamente tienen que renovarse, porque entiéndanme, aquí han cometido realmente algo terrible, algo terrible. La primera cuarentena a la que nos sometieron la hicieron porque no conocen la realidad de la mayoría del pueblo. O sea, los que pusieron la primera cuarentena pensaban que todos viven como en San Isidro, por ejemplo, donde en un departamento vive pues el papá, la mamá y 2 hijos. La realidad de los peruanos es de la mayoría, del 80%, es que viven en pequeñas casas donde están 2 o 3 familias. Entonces, cuando le hemos dicho cuarentena, hemos obligado a que familias enteras vivan ahí. No entienden que hay una gran cantidad de gente que se gana la plata día a día. Por lo tanto, tienen que ir al mercado todos los días. Porque lo que yo llevo hoy día en la noche a mi casa, le debo dar a mi esposa para que mañana compre para el desayuno y el almuerzo del día siguiente. Ya no hablemos de cena, porque cena no hay seguramente. Entonces, es difícil. Es como acaban de dar cuarentena. ¿Quién le está cumpliendo? ¿Quién está cumpliendo la cuarentena? Es de nombre nomás. Vayan ustedes al centro, vayan al este, al norte, al sur, y van a ver que todo el mundo está afuera vendiendo lo que sea para tratar de sobrevivir. Porque o vendo algo o me muero de hambre o me muero de COVID. Pues. O sea, no tengo dónde escoger. Entonces ese desconocimiento del país, lo que se ha debido hacer es comprar solamente pruebas moleculares, no esas otras pruebas que ya nadie de esas otras pruebas que compraron, ¿no? Que no de las pruebas rápidas, que no servían para nada. De eso ya nadie se acuerda. O sea, debió comprar solamente pruebas moleculares. Aquel que se le encontraba infectado, ¿con quién ha estado usted? Entonces, aislar a esa gente que estuvo cerca, por ejemplo, en la vía panamericana, en el interior del país, poner los centros donde hagan su cuarentena de 15 días, pero no cerrarlos a todos. Entonces, ahí sí se contenía realmente. Pero bueno, ya está, estamos contagiados. Dicen que tenemos cerca de 50.000 muertos. La verdad, según otras fuentes, es que debemos estar por los 100.000 muertos. Más muertos que en la guerra con Chile, más muertos que durante la época del terrorismo. Es decir, es como si hubiésemos participado en la guerra mundial. Claro. Ahora, una persona que no tenga un familiar o un amigo que se le haya muerto. Nadie. Todo el mundo tiene a alguien a quien velar. Entonces, en mi gobierno vamos a comprar las vacunas que sean necesarias por los medios más rápidos y expeditivos, porque no creo que este gobierno termine de comprar todas las vacunas ni de trasladarlas. Número 2, vamos a continuar, por ejemplo, el oxígeno, por el amor de Dios. Con 3 meses de anticipación sabíamos que se venía una segunda ola. ¿Y qué han hecho? ¿Por qué no tenemos una planta de oxígeno? Por eso, pero lo sabíamos con 3 meses de anticipación. ¿Por qué? Porque ya pasó en Europa.
después de que bajó la pandemia, abrieron las puertas, los restaurantes, etcétera, y se vino una segunda ola. Y nosotros aquí habíamos abierto restaurantes, etcétera, y sabíamos que tal como había pasado en Europa y en el resto del mundo, se venía una segunda ola. ¿Hemos hecho para reforzar los hospitales? No. ¿Hemos hecho algo para asegurar el oxígeno? No. ¿Hemos hecho algo para que se pueda atender en mejores condiciones a los pacientes? No. Entonces, ¿qué ha pasado? Que inmediatamente se han visto saturados los hospitales. En este momento no encuentras oxígeno en ningún sitio. Es más, ya no se están muriendo solamente los viejitos. Con la nueva cepa se están muriendo jóvenes. Hay gente de 40, de 35 años que se están muriendo. Ya no solamente se mueren los mayores de 60. Entonces, sí. Y tú los relatos de los enfermeros, de los médicos, no hay oxígeno. O sea, los familiares no saben a dónde ir. ¿Cómo es posible eso? Entonces, acá lo que se necesita es que por primera vez la población se ponga la mano en el pecho. O sea, que no espere la última semana recién para decidirse por quién votar. Y en la cola está preguntando, oye, ¿cómo van esas encuestas? Fulano está. Ese fulano está digitado, pues si te lo sacan todos los días en todos los medios, te lo meten a la cabeza por todos lados, te sacan en las encuestas que va primero, que va segundo, que va primero, que va segundo, entonces poco a poco te van vendiendo a un personaje que va a ser simplemente, va a ser nuevamente un títere de estos poderes que se han adueñado del país. Estamos más en la misma. Sí, general, el tiempo nos ha ganado. 30 segundos, diríjase a todo el pueblo peruano y a los electores. Jesús, muchas gracias. Con sus compatriotas, seamos conscientes en esta oportunidad. Tenemos la oportunidad de cambiar la historia, de elegir un presidente que no está amarrado a los grandes poderes económicos. Yo vengo de abajo. He nacido en Huancabamba, en la Sierra de Piura, y me he criado en una invasión, en la segunda etapa de San Martín de Porres, que se comenzó la invasión en los años 60. Yo llegué allí en el 61, en la segunda etapa. Y ahí me he criado entre esteras y sin agua y desagüe. Y a través de los años he ido viendo cómo progresaba hasta que ahora es un distrito próspero. Esa misma situación la viven aquí muchísima gente, que está esperando agua durante 15, 20, 25 años, porque nadie se atreve a hacer un proyecto integral, sino que cada pedacito está peleando por... No, aquí tenemos que hacer un proyecto integral para solucionarles el problema a todos. En mí que lo que dice Urresti lo hace. Y voy a cumplir con mi palabra. De eso no tengan duda. Hasta el final los poderes económicos van a seguir tratando de tumbarme como sea. Pues no lo van a lograr, porque cada vez más gente se va sumando a mi campaña y cada vez más gente me va apoyando. Así Muchas gracias. Siento ganador desde ahora. Muchas gracias. Entonces, Daniel Urresti se siente ganador. Esperemos toda la suerte del mundo en estas elecciones del 11 de abril. Muchas gracias por atender nuestra comunicación. Y nos vamos a una breve pausa comercial porque seguimos aquí en RIXI Perú, Televisión Digital. Muchas gracias, Jesús. Hasta luego.
Regresamos con Televisión Digital Rixi Perú. Ya estamos nuevamente de retorno con tu programa El Micrófono, con nuestro siguiente invitado. El día de hoy tenemos a Jorge Luis Díaz, candidato al Congreso de la República con el número 22 del Partido Morado, y le vamos a dar la bienvenida en esta secuencia para conocer sus propuestas que lleva al Parlamento. ¿Cómo está, señor Jorge Luis Díaz? Bienvenido a Rixi Perú. Hola Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también a los seguidores de Rixi Perú. Sí, muchas gracias por el espacio. Sí, quisiéramos conocer un poco actualmente el gobierno de Francisco Sagasti, del Partido Morado.
¿Cuál es tu punto de vista de esta gestión actual y del Congreso? ¿Qué te genera? ¿Qué sensación te genera? Parece que no tenemos mucha comunicación con el candidato para podernos escucharlo mejor en este programa el día de hoy. Estamos justamente con Jorge Luis Díaz, candidato al Congreso con el número 22 por el Partido Morado. Así es, Jesús. ¿Me puedes repetir la consulta, por favor, o el comentario? Sí, te recomendaría que te mantengas ahí en un lugar fijo para que no se distorsione la comunicación. Te preguntaba que el presidente Francisco Sagasti está ahora en el eventual gobierno por el Partido Morado y el Congreso de la República. Te preguntaba qué sensación te genera de este gobierno. Sí, mira, en principio Sí, entendamos parece que tenemos ahí problemas de que comunicación con el candidato. en el mes de noviembre, en plena crisis, un grupo de 105 congresistas dentro de la misma, buenas, Sí, parece que no tenemos muy buena plena, comunicación, candidato. en plena No le escuchamos muy bien, crisis. entrecortado, le escuchamos su comunicación. Ahora unos tres, Sí, le escuchamos, le escuchamos. ¿me escuchan? Ahora sí. Buenas tardes. Sí, ¿Me sí, le confirmas? escuchamos. Sí, Continúe, brevemente, continúe. te comentaba, unos tres, aló, gracias Jesús. Sí, brevemente te comentaba Jesús, claro, le comentaba Jesús que Parece que tiene conexión también con otros equipos el ahí, por eso se está distorsionando la comunicación. presidente Sagasti es buenas tardes Jesús, ahora sí se me logra escuchar, ¿me confirmas por favor? ¿Me confirmas Jesús? Sí, te escuchamos, pero mantente ahí en un lugar fijo para que no se distorsione la comunicación. Jesús, por Le favor, si se escuchamos. me confirmas, Sí, no sé si me escuchas, si logras. buenas tardes Jesús. Sí, te escuchamos. Estamos en vivo, te escuchamos. Un grupo de No sé 105 si es mejor. congresistas pusieron No en sé si crisis dentro de la sí, tenemos muchas dificultades, crisis en la que está. señor Jorge Luis. Sí, podemos, de repente, no le escuchamos muy correctamente, perfectamente su comunicación, señor Jorge Luis, candidato Para al Congreso de la República por el Partido Morado con número 22. lograr escuchar bien, Si puede retirar sus auriculares y de repente Jesús, le ¿me escuchamos confirmas? ya mejor con su conexión. Es mejor cerrar.
Hola, Johan. ¿Es en el auricular? Si puede retirar sus auriculares y Ahora si sí. hable normal con su celular para que escuche el audio interno nada más y no, o es su conexión de internet. Sí, no hay problema. Eso es lo que estoy haciendo. Ahí está mejor, sí, ahí le escuchamos mejor. Ya quité el auricular. Ya no sé si ahora sí se me Ya, logra ahí escuchar. está mejor. Avísame, Joseph. Ya, perfecto. Entonces era, creo, un tema del auricular. Sí, mejor, mejor. Ahí está bien. Listo, gracias. Ya, prenda su cámara, prenda su cámara. Ok, está prendida. Avisa, Joseph. Bien, retomamos la entrevista luego de unas fallas técnicas de conexión con el servicio de Internet. Estamos justamente conversando con Jorge Luis Díaz, candidato al Congreso con el número 22, y justamente hablábamos sobre sus propuestas de llegar al Congreso de la República. Le escuchamos, señor Jorge Luis. Sí, me Jesús, escucha, señor solamente Jorge para Luis. comentarte lo último es que te decía que entendemos que Sí, continuamos con las fallas que esto es un tiene su gobierno de conexión. transición, esto es un gobierno de transición y de Ajá. Hola, Jesús, ¿ahora se me logra escuchar? Sí, te ¿Se me logra escuchamos, te escuchar, escuchamos. Jesús? Te escuchamos. Ya. Sí, brevemente te comentaba que entendamos que este es un gobierno de transición del presidente Ajá. de transición y de emergencia del actual presidente Francisco, el actual presidente, tuvo que asumir la problemática que ven aspectos como salud, educación y el empleo, que no es un tema de ahora, es un asunto de años, es que creo yo que... Sí, continuamos teniendo problemas de conexión, señor Jorge Luis Díaz. Lamentamos la conexión. No le escuchamos mejor. No le logramos, no le logramos escucharle claro. Ya no hay ningún inconveniente. Escucha, he tratado de arreglarlo el tema. El laptop Sí, es celular, pero creo que igual sigue el tema. es por la conexión de su internet, me parece, porque no le escuchamos muy nítido. Ya, escucha. Claro, lamentable, bueno, teníamos cosas interesantes. La disculpa, Jesús, bueno, no hay problema de mi parte. Gustoso de poder participar en cualquier